41 minutos, José La Luz. Buenos días, feliz inicio de semana y feliz Navidad para todo el pueblo dominicano y en especial en el día de hoy para toda la familia PLDista, que es la más grande del país. El Partido de la Liberación Dominicana hoy cumple 41 años y obviamente que le vamos a dedicar el comentario a el PLD, una obra política e ideológica de don Juan Bosch, el político más grande que ha tenido la República Dominicana, quien también fundó el PRD y cuyas ideas están intactas, esperando una nueva generación que las rescate y la ponga en práctica para bien de toda la población. Pero antes yo quería decir lo siguiente. Pocas veces uno tiene tanto motivo para celebrar como el que nos regala la prensa en el día de hoy. Coyentric, en voz de su gerente general o presidente administrador, no sé cómo decirle, Roberto Herrera, anuncia que consiguió un proveedor de gas, van a convertir o están convirtiendo un consorcio que está conformado por muchísimas empresas, Propagás, Tropigas, Promigas, Ipsom, Interenergy, BW, todas bajo la sombrilla del grupo Vicini. Entonces están terminando el proceso de conversión. Pero lo más importante es que consiguieron un proveedor de gas natural y no van a tener que amarrar al Estado a un contrato de 20 años porque ese proveedor le va a suplir el gas por los 7 años que le quedan al contrato. ¿Tú estás oyendo, Maestro? Por los 7 años que le quedan al contrato. Pero se va a reconvertir, ¿verdad? Sí, se está reconvirtiendo. Sí. Pero ellos dicen que con la bajada de los precios del petróleo, dice Roberto Herrera, ellos están produciendo a 12.5 centavos de dólares, como es por el orden de mérito que se paga el precio del combustible. Cuando Coyentric produce por encima de 25, el Estado le dice, no, apágame eso. Y prefiere pagarle, escuchen, 4.5 millones de dólares todos los meses, la planta pagada y cerrada. ¿Cuánto costó Coyentric? Bueno, 6 años que tiene a pagar. No, Coyentric costó 240 millones de dólares. Empezó, creo que se inició en el 97, empezó a operar en el 2002. Del 2002 para acá, nosotros le hemos estado dando 4.5 por 12 años, son unos 650 millones de dólares. 650 millones de dólares. Cuando usted calcula eso al 43 como promedio, da 27.800 millones de pesos. Yo le expropiara. ¿Qué pasa? Que Coyentric invirtió 245 millones de pesos. Cuando usted lo calcula, un dólar promedio de 43 da 10.500 millones. ¿Qué significa? Que a Coyentric se le han pagado 17.000 millones de pesos por encima de lo que invirtió. Porque ellos vendieron la capacidad instalada, apagada. Ese es el contrato más asqueroso. Eso está por encima del acuerdo Harmon Trujillo, vaina. Sí. ¿Cómo se llama? Harmon Improvement Company, qué sé yo, qué diablo. Eso está por encima de eso, Eso está por encima de eso. Todas las personas que tuvieron que ver con ese contrato tienen que ser procesadas en un juicio moral, por lo menos. No lo porque lo amarraron legal. No lo diga muy duro. Es que yo no tengo que ver con quién fueron PLDistas. No importa. Esos no son PLDistas nada. Esos son bochófagos. Se alimentan de Bosch. Pero un PLDista no hace eso. Eso es mentira. Lo que dicen los estatutos del PLD es que uno tiene que trabajar para mejorar su país, no para engañarlo. Y eso fue un engaño a la sociedad dominicana. Pero Hipólito lo sabía y le inauguró. Pero ya con Hipólito yo no puedo Digo yo. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Que ellos consiguieron un proveedor de gas y entonces el proveedor de gas le va a terminar de suplir el insumo hasta que termine el contrato. Le quedan 7 años a Coyentric con esa cogioca de 4.5 millones de dólares todos los meses. Todos los meses. ¿Ustedes se imaginan esos 4.5 millones invertidos en seguridad ciudadana? No, pero con invertidos en seguridad ciudadana todos los meses. Con la reconversión se prende y se saca de alguna manera el producto, porque el proyecto va a ser eficiente. Sí, va a ser eficiente. Con la reconversión. Claro. Vamos a ver. Soy inteligente de Bichara. Realmente Bichara le da un alivio a este pueblo en fin de año que nosotros esperamos que se concrete a principios del año que viene. 300 megas frías van a 300 megas fríos y eso se va a combinar entonces con lo de Punta Catalina. Y ahí el Estado va a tener
estabilidad real en materia de generación, tanto para el precio como para la eficiencia del servicio. Escúchame, Entonces, yo intervengo cada rato. no, está bien. Eso no importa, pero eso tú lo me enriquece. excusas como quieras, ¿verdad? Mira, vamos arriba con dos temas, rápido. Para yo poder construir mi concepto de liderazgo responsable, yo tuve que leerme el comportamiento que habían tenido los liderazgos, no solamente en la civilización humana, sino mucho antes de que la civilización humana existiera y que el hombre apareciera antes de la tierra, para yo poder entender cómo se comportan ciertos elementos o individuos de un grupo que tienen características especiales para guiar a los demás. Eso es lo que es un líder. Y me puse a estudiar desde la primera forma de vida hasta llegar al grado de la civilización que ha alcanzado la humanidad, que es lo más impresionante que ha llegado sobre la Tierra. Los virus dominaron la Tierra, las bacterias también, los dinosaurios también, y ahora la dominamos los seres humanos. Y ese dominio no tiene precedente, eso no tiene madre. La capacidad de la inteligencia compleja que ha alcanzado el ser humano procesando información. ¿Qué somos nosotros los seres humanos? Información procesada. ¿Qué es la vida? Información procesada. Eso somos. Información procesada como conocimiento, como conciencia. Eso es lo que somos. Entonces, la información es determinante para alcanzar los objetivos de una civilización cada vez más organizada, cada vez más responsable. ¿Por qué digo esto? Por el tema de la iglesia. En todas las civilizaciones que yo he estudiado, no hay ninguna que haya alcanzado el éxito social sin la presencia de tres liderazgos fundamentales, que yo le llamo los liderazgos de fundación, los liderazgos pilares, los liderazgos base, que son el liderazgo militar, el liderazgo religioso y el liderazgo económico. Surgen en ese mismo orden. Primero surge el liderazgo militar por la necesidad de asegurar al grupo. Luego surge el liderazgo religioso por la necesidad de darle respuesta a todo lo que la gente no entiende, los fenómenos de la naturaleza y los fenómenos psicológicos. La gente no entiende qué es un rayo, qué es un sueño, qué es el hambre, qué es el frío, qué es la noche, qué es la luz. Y esos fenómenos hubo alguien que empezó a interpretarlo. Y ese que lo interpretó se convirtió en un líder de la comunidad, en un líder religioso. Y entonces el otro liderazgo es el económico. Miren que yo no hablo de políticos, porque los políticos son de Grecia para acá. La sociedad puede vivir sin políticos, pero no puede vivir sin militares, sin economía y sin religión. Esa es mi conclusión, la que yo saco. Yo demuestro a cualquiera que me desafíe esos conocimientos, esa información que yo planteo. Es hipótesis. No se puede vivir sin eso. Ahora, en un momento dado, a partir de Grecia, los militares le delegaron su poder a los políticos y se quedaron entonces religión, economía y política. Y eso es lo que tenemos hoy la sociedad occidental moderna, en eso es que se basa. ¿Qué pasa con la iglesia? Los estudiosos del desmoronamiento de la Unión Soviética entienden que uno de los factores determinantes para que la URSS se desmoronara, el bloque soviético, ellos llevaron el tema de la iglesia al Estado y empezaron a declararse ateos y toda la vaina. Y como la iglesia es la que crea los valores, los administra y los promueve, entonces se fue desvaneciendo la moral del imperio soviético. Y el otro aspecto fue que el poder económico, el liderazgo económico también falló. Y no podían soportar el liderazgo militar. Y por eso se cayeron. Por eso se cayeron. Entonces, ¿por qué digo esto? En la medida que el conocimiento avanza, si lo que somos es conocimiento, esos liderazgos van a ir variando con el tiempo. Y el que más va a sufrir va a ser el de la iglesia. Como varió el militar, que se convirtió en poder político, y ya los militares en el mundo moderno ni siquiera tienen capacidad de deliberar, entonces así mismo el poder religioso va a ir variando. ¿Por qué? Porque el poder religioso se alimenta de lo que el pueblo no sabe. Y cada vez que el pueblo, que el conocimiento le da al pueblo información válida, contrastable, sobre los fenómenos que el pueblo no entendía, la iglesia va perdiendo terreno. Va perdiendo terreno y cada vez más, a medida que la iglesia avance, la sociedad avanza en conocimiento, la iglesia pierde terreno, lamentablemente. ¿Qué nosotros debemos que exigirle a la iglesia? Que entendemos cuál es su rol en la sociedad y la respetamos. Liderazgo responsable, tienen que actualizarse.
Cuando ellos van a Roma, ellos no van en un burro, ellos van en un avión. Eso no es religión, eso es física. Eso es física. Ellos hablan por un celular, ellos hablan por un celular. Ellos no hablan por un cuernófono. Eso es física. Entonces, la religión tiene que ir cediendo el paso a la ciencia. Este debate sobre el aborto en condiciones especiales es un debate científico. Científico. No es un debate de superchería ni nada de esa vaina. Y el Estado, nosotros votamos por políticos, nosotros no votamos por religiosos. La iglesia tiene otro rol en la sociedad. Y decía esto a propósito de la presión que mete el padre Ruiz. Incluso citó a Candy y dijo, nosotros lamentamos lo que está pasando, la primera dama y todo el sufrimiento, y nosotros sabemos que ella está sufriendo con esta situación de crisis y que ella no es responsable de eso. Sí, pero es que nosotros tampoco votamos por Candy, nosotros votamos por Danilo, y Danilo sabe lo que Juan Bo dice de eso. Entonces Danilo lo que está haciendo es pensando en la historia, porque la sociedad que va a juzgar a Danilo es la del 4%. Y una sociedad del 4%, dentro de 20 años va a tener claro que una sociedad para llegar al éxito social tiene que planificarse. Y el relajo que tienen aquí con la reproducción sexual no permite la planificación. Y Danilo quiere ocupar un lugar honorable en la historia. Es lo único que le falta por conquistar. Ya lo ha tenido todo, igual que Leonel. Es un lugar honorable en la historia lo que tienen que procurar. Y a propósito de eso, hoy el PLD cumple 41 años. Yo les quiero hacer esta sugerencia y esta observación a mi partido, que lo amo y que nadie me saca de ahí. Hay que matarme para irme de ahí. Yo no soy Minú. Minú se fue porque Minú no sentía ese partido. Pero yo soy una hechura del PLD y como yo hay miles y miles de gente que saben que esa ideología está intacta. El PLD, basado en Bosch, nunca ha gobernado este país. Ahora Danilo está dando algunas señales. Nunca ha gobernado. Está nuevo esa ideología. ¿Por qué yo digo esto? Miren, en España se está dando un fenómeno súper interesante. Quiero que le pongan atención a este fenómeno. En España hay un partido que se llama Podemos. De hecho, el logo del partido es un fondo morado con un círculo. ¿Se acuerdan los círculos de estudio del PLD? Con un círculo. Inclusive, Podemos Madrid, dentro de la estrella, dentro del círculo, tiene varias estrellas, como el PLD. Pero ¿qué sucede? Que en España, donde los liderazgos dominantes son la economía, la religión y la política, obviamente esa economía liderada por uno de los liderazgos más injustos del mundo, y la iglesia, una de las más atrasadas del planeta. ¿Qué pasa en España? Que Podemos, que nació en enero de este año, atención al liderazgo de mi partido y a los demás también, para que se pongan su barba en remojo. Podemos nació en enero de este año. Y ustedes saben qué, Podemos, liderado por Pablo Iglesias, el profesor de la Complutense de Madrid con apenas 36 años de edad, Podemos está en primer lugar en España, por encima del PSOE y por encima del PP. Con 2 meses de formación participó en las elecciones europeas y ganó 5 legisladores. Con 2 meses de formación. Y con menos de un año ya desplazó al PP y al PSOE. Aquí estaba en estos días Felipe González, que llegó al poder en España en el hombro de los trabajadores del Partido Socialista Obrero Español y terminó sentado vergonzosamente en el Consejo de Dirección de Unión Fenosa. En el Consejo de Dirección todo el mundo se burla de él en España, porque claudicó sus ideas, porque traicionó sus principios. Entonces, el PLD en estos 41 años que cumple tiene que mirarse en el espejo español. Pero sobre todo, yo quiero que se miren en el espejo de BlackBerry, de la marca canadiense, porque es lo mismo que está pasando en España. Lo que le está pasando al PSOE y al PP le pasó a BlackBerry. BlackBerry hasta el 2007 era el único teléfono inteligente en el mercado y se durmieron en sus laureles. ¿Qué pasó en el 2007? Que vino Steve Jobs y sacó el iPhone. Y BlackBerry no reaccionó. Después vino Samsung y sacó el Galaxy. Y BlackBerry no reaccionó. Cuando quiso reaccionar, BlackBerry estaba en tercer lugar. Resultado, hace 10 años, BlackBerry costaba, hace 8 años, costaba 80.000 millones de dólares en el mercado. BlackBerry hoy cuesta 4.000 millones de dólares.
perdió 76 mil millones de dólares de estar en el primer lugar y pensando que era la única, se durmió en sus laureles y vino Apple, y vino Samsung, y vino HTC y le dieron en la madre. Entonces el hecho de que el PLD hoy tenga todo el poder, todo el control del país, no significa que no lo pueden tumbar, porque Podemos desplazó al PSOE y al PP, y aquí puede surgir una situación igual. ¿Qué tiene que hacer el PLD? Mirar a Podemos y empezar a promover y a practicar el liderazgo responsable. Cambio y fuera.